respuestas contra células tumorales, que son células propias que en algún momento sufren diferentes tipos de transformaciones y se convierten en células que pueden resultar extrañas para nuestro sistema inmunitario. Antes de hablar de la relación entre el sistema inmunitario y el cáncer, quisiera resaltar algunas características importantes que definen a las células tumorales, ¿sí? El proceso por el cual se desarrolla una neoplasia o se desencadena el desarrollo de un cáncer es una transformación y un crecimiento celular que es descontrolado, ¿sí? Todas las células de nuestro organismo cumplen con una vida media y en los órganos y en los tejidos hay células basales que se encargan de renovar los tejidos y las células de los órganos, ¿sí? Células que se conocen con el nombre de células stem o células madre, mesenquimales o parenquimatosas, que renuevan los tejidos a medida que las células van envejeciendo. Pero ese proceso, ¿sí?, de renovación es un proceso muy controlado, ¿sí? Cuando una célula rompe con todas las señales que controlan los procesos que mantienen la homeostasis, el crecimiento regulado de una célula y su envejecimiento, ¿sí?, ocurre un crecimiento celular descontrolado. Y para eso, una célula tiene que cumplir o tiene que llevar adelante determinados procesos que están en relación con estas características que se mencionan en esta diapositiva, ¿sí? Una célula tumoral es una célula capaz de crecer en ausencia de señales, ¿sí? No hace falta un estímulo proliferativo para que una célula tumoral empiece a crecer deliberadamente, ¿sí? Desprograma su metabolismo celular, pone todo su metabolismo a trabajar para poder proliferar, dividirse y crecer de manera descontrolada. Es decir, si necesita reciclar organelas, obtener energía, reciclar proteínas, desprograma el camino o el destino de esa célula hacia la obtención de energía para el crecimiento de esa célula de manera descontrolada. Por ejemplo, puede una célula tumoral crecer en un entorno de hipoxia, en un entorno de baja presión o concentración de oxígeno. Y para eso modifica todo su metabolismo. Por ejemplo, la forma en la que una célula metaboliza la glucosa, la modifica para obtener energía y nuevos ladrillos, por decirlo de alguna manera, nuevos metabolitos para construir proteínas, lípidos, hidratos de carbono y continuar con su camino proliferativo, ¿sí? Además, esa célula es capaz de resistir la muerte celular. Si una célula entra en un proceso de desprogramación del metabolismo, de crecimiento en ausencia de señales, ocurren dos cosas. Hay señales inhibitorias del crecimiento, ¿sí?, y hay muerte celular. Uno de esos mecanismos es la apoptosis, ¿sí?, que es la muerte celular programada. Bueno, una célula que está sensando que algo pasa y tiene que morir, normalmente muere. Una célula tumoral puede crecer porque evade señales inhibitorias de crecimiento y porque resiste mecanismos de muerte celular, como, por ejemplo, la muerte celular programada, ¿sí? Una célula tumoral es una célula que tiene muchísima inestabilidad genómica. Eso quiere decir que puede replicar su DNA a una velocidad mayor que cualquier otra célula normal, ¿sí? Y tiene, todo el proceso de ciclo celular está completamente desregulado. Además, una célula tumoral promueve, ¿sí?, la inflamación, porque puede atraer componentes que colaboren en su crecimiento y progresión, como por ejemplo las células endoteliales que van a empezar a formar vasos para poder, por ejemplo, suplir la baja concentración de oxígeno que empieza a aparecer cuando un tejido o un órgano
tiene un acúmulo de células proliferativas. Lo primero que faltan son nutrientes y oxígeno. Y para eso, por un lado, la célula se desprograma para poder seguir proliferando y creciendo en ese entorno, y por otro lado, empieza a secretar factores inflamatorios y factores de crecimiento de células, por ejemplo, endoteliales, para que se formen nuevos vasos y ese tumor pueda crecer, ¿sí? Y algo muy importante, que es lo que nos compete hoy, es que la célula tumoral es capaz también, o un tumor en crecimiento, es también capaz de evadir su reconocimiento y su destrucción por parte del sistema inmunitario. Y hoy vamos a aprender cómo sucede eso y qué podemos hacer para revertir esa situación, ¿sí? Si todo este entorno sigue su camino y el crecimiento celular continúa, hay proliferación y hay aumento de la masa tumoral, lo que sucede después es que puede, en muchos casos, ocurrir la invasión hacia otros lugares, porque ya no hay espacio donde está creciendo ese tumor, y la célula desarrolla la capacidad de metabolizar la matriz extracelular para poder abrir espacio y hacer camino y alojarse en otros sitios del organismo. Y eso es la capacidad entonces de invadir y metastatizar, ¿sí? Todas estas son características primordiales que suceden en entornos tumorales. Pero el sistema inmunitario es capaz de reconocer que esto está sucediendo, ¿sí? Existen las respuestas inmunitarias antitumorales. ¿Por qué se desarrollan cánceres o tumores? Igual porque la inmunología tumoral o la respuesta inmunitaria antitumoral no es suficiente, ¿sí? No es capaz de revertir una situación que ya se puso en marcha, ¿sí? Entonces, sabemos que los tumores estimulan respuestas inmunitarias adaptativas específicas. Esto quiere decir que vamos a encontrar células T, fundamentalmente, específicas, capaces de reconocer antígenos presentes en las células tumorales, ¿sí? Las respuestas inmunitarias, como dije recién, no impiden el crecimiento o el desarrollo de los tumores, porque suelen ser no ineficaces, sino, o sea, sí ineficaces, pero en términos de la magnitud, ¿sí? La cantidad de clones específicos contra los antígenos tumorales suele no alcanzar para poder montar una respuesta suficiente como para disminuir o eliminar directamente esa célula con esa expresión de neoantígenos, ¿sí? O esa célula nueva con todas esas modificaciones de las que hablamos recién, ¿sí? Sin embargo, el sistema inmunitario puede activarse para erradicar los tumores. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que esto no es suficiente, ¿sí? La existencia de inmunidad antitumoral específica significa que los tumores expresan antígenos que el huésped puede reconocer como extraños, ¿sí? En algún momento, estas células que están cambiando tanto, porque dijimos que crecen en ausencia de señales, que tienen una inestabilidad genómica muy alta, que evaden señales de inhibición de crecimiento, que cambian completamente su metabolismo, empiezan a expresar antígenos diferentes, ¿sí? Que empiezan a ser reconocidos como extraños por células de la respuesta adaptativa, ¿sí? Estas características de los antígenos tumorales y cómo son las respuestas inmunitarias antitumorales son importantes para entender qué sucede con la inmunidad en entornos tumorales y elaborar estrategias de inmunoterapia antineoplásicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se tratan estos antígenos tumorales, cómo el sistema inmunitario reconoce a las células nuevas, a estas células que de repente se transforman en células extrañas, cómo el sistema inmunitario es evadido por parte de las células tumorales, ¿sí? Y cómo podemos evitar que sucedan estos procesos para elaborar estrategias de inmunoterapia que sirvan para erradicar a las células tumorales. Para entender
que existe respuesta inmunitaria antitumoral, vamos a hablar de dos teorías que se postularon hace mucho tiempo y que fueron en propósito de entender si realmente existía respuesta inmunitaria y cómo era la relación entre las células del sistema inmunitario y las células tumorales incipientes, ¿sí? Estas teorías se elaboraron antes de que se descubran o se identifiquen a las células T, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en principio, se elaboró una teoría cerca de los años, o sea, la primera vez que se expuso que el sistema inmunitario podía reconocer a las células tumorales fue cerca de 1900 y a raíz de unos experimentos que se hacían a finales de 1800, donde un investigador en Estados Unidos, que se llamaba William Coley, inoculaba en personas con sarcomas, con tumores en los huesos, bacterias. Y se dio cuenta que inoculando estas bacterias despertaba una respuesta inmunitaria, en principio en contra de las bacterias, pero que reclutaba células inmunitarias en ese entorno tumoral y lograba erradicar esos tumores. Obviamente que estos eran experimentos con personas, con pacientes, muy por fuera de lo que hoy conocemos cómo se hacen las cosas, ¿no es cierto? Podemos decir que estaba loco o podemos decir que estaba loco, pero es de alguna manera el padre de la inmunoterapia, ¿sí? Entonces, ya se sabía que el sistema inmunitario que estaba involucrado en erradicar esas bacterias podía, de alguna manera, contribuir a la erradicación de los tumores. Entonces, se postula que el tumor se produce espontáneamente, como vimos recién, evadiendo una serie de señales, ¿sí? En un momento, por un determinado daño, por una noxa, por una modificación en el ADN de esa célula, comienzan a producirse todas estas características que vimos hace un ratito, ¿sí? El sistema inmunitario puede alertarse sobre eso, reconocerlo y proteger a los individuos. Entonces, la primera teoría que se postuló es la teoría de la inmunovigilancia, ¿sí? La inmunovigilancia postulaba que las células del sistema inmunitario, como dice la palabra, vigilaban o patrullaban activamente el organismo para identificar y erradicar células tumorales incipientes, ¿sí? Ahora bien, si esto sucede y es un fenómeno exitoso, una persona, un individuo cualquiera puede llevar adelante este proceso, el sistema inmune reconoce esa célula como extraña, la elimina, ¿sí? Y esa persona no desarrolla un cáncer o un tumor, ¿sí? ¿Por qué entonces hay personas que sí desarrollan cáncer o tumores? Justamente porque ocurren otras cosas, ¿sí? Como decíamos recién, no es suficiente la respuesta inmunitaria. Pero en principio se creía que en aquellos individuos donde no había desarrollo era porque la respuesta inmunitaria podía identificar las células y erradicarlas en el momento en que esto estaba sucediendo, ¿sí? Cuando se identificaron en los años 70, o sea, 20 años más tarde o 10 años más tarde prácticamente, las células T, se pensó que las células T efectoras eran las involucradas en estos procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células T son capaces de reconocer células extrañas a través de la expresión de moléculas de complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, en donde se alojan péptidos antigénicos diferentes, ¿sí? Si una célula T patrulla y encuentra un péptido antigénico que reconoce como propio, gracias a el desarrollo y la inducción de tolerancia, sigue de largo. Si una célula T encuentra una célula con un complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, donde está expresando un péptido extraño, entonces puede llevar adelante sus mecanismos efectores, ¿sí? Como por ejemplo la degranulación, la secreción de granzimas y perforinas, para inducir la muerte celular por apoptosis en la célula infectada. Siempre lo vimos como una célula tumoral, como una célula normal, expresando en el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 un antígeno extraño, que siempre lo atribuimos a un microorganismo de vida intracelular, o una bacteria intracelular, o un virus, por ejemplo. Siempre lo vimos desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa si ese antígeno ahora es un antígeno extraño, pero viene de una célula modificada? Bueno, entonces, una célula T también es capaz de reconocer
un antígeno modificado en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad que proviene de una célula propia que sufrió un tipo de cambio. ¿Cuáles cambios? Todos estos de los que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, hay cierta vigilancia, ¿sí? Y las células T son las encargadas de llevar adelante esta vigilancia. Pero esta teoría no servía para explicar por qué algunas personas desarrollan entonces tumores. Entonces esta teoría se perfeccionó más adelante. Mientras tanto, se terminó de entender que eran las células T, sobre todo las que conocemos como células citotóxicas, de las que hablábamos recién, las que mediaban estas respuestas, porque a partir de experimentos con animales, se corroboró que estas células estaban involucradas en la eliminación y en la erradicación de estas células tumorales. A un animal, a un ratón, a través de la administración crónica de un agente químico, ¿sí? Que termina siendo una sustancia cancerígena, ¿sí? Induce un daño en una célula, esa célula se modifica, comienza a proliferar, comienza a mostrar todas las características de las que hablamos antes y se desarrolla un tumor, ¿sí? Ese animal con ese tumor puede ser sometido a una cirugía para extraer ese tumor, ¿sí? Este tumor resecado, ¿sí? Se homogeneiza en el laboratorio y se obtienen las células tumorales. Y con estas células tumorales, los investigadores hicieron dos cosas. Por un lado, se las pusieron de vuelta a este ratón, del cual las células habían sido extirpadas. Y por otro lado, se las pusieron a otro animal, ¿sí? Que nunca había visto estas células tumorales, pero que era de la misma cepa. Por eso decimos que era singeneico, ¿sí? Era de la misma cepa que este ratón, en este caso 2 ratones blancos, ¿sí? Entonces, las células tumorales inoculadas en un ratón que ya había desarrollado un tumor, son sus propias células tumorales, ¿sí? Trasplantadas en el ratón original, portador del tumor, no vuelven a crecer. ¿Cómo puede ser que no vuelvan a crecer? Bueno, acá estaba pasando algo, ¿sí? Lo que estaba pasando aquí es que el tumor no vuelve a crecer porque acá hay algunas células que están reconociendo a estas células tumorales como extrañas. Son las células que están inmunovigilando, que están patrullando y que ahora conocemos que son las células T CD8, ¿sí? Por otro lado, esas células tumorales se las habían puesto a un animal, digamos, de la misma cepa que este animal, pero que no tenía tumor previamente, ¿sí? En ese animal creció el tumor. Luego lo que hicieron estos investigadores fue extraer las células T, los linfocitos T de este animal. ¿De dónde pueden obtener linfocitos T de un ratón? ¿Dónde puedo encontrar linfocitos T? En sangre periférica, en el vaso, ¿sí? Puedo hacer una extracción. Si hago una extracción del vaso, el animal lo tengo que sacrificar, ¿no? Pero si hago una extracción de sangre periférica, puedo obtener linfocitos T. Aprendieron a hacer eso la semana pasada en el taller, ¿se acuerdan? Entonces, sí. Aíslo los linfocitos, sí, perdón. ¿Sí? ¿Me siguen? No, digo que sí, que me acuerdo del taller. Bien, perfecto. Entonces, aíslo los linfocitos, aislaron los linfocitos y les pusieron los linfocitos T a este animal que tenía el tumor desarrollado, porque acá las células tumorales crecieron sin problemas, ¿sí? Acá no crecieron, acá crecieron. Cuando a este animal con tumor hacen transferencia, se llama transferencia celular adoptiva, ¿sí? De los linfocitos T de este primer animal, y donde se desarrolló el tumor se erradica, ¿sí? Acá vemos que casi completamente el tumor desaparece, ¿sí? Esto comprueba que las células T de este ratón, que son específicas para este tumor, para estas células tumorales que se desarrollaron in situ, ¿sí? De manera espontánea. De manera espontánea no, sino que fue inducido, pero no es que se implantó el tumor como en este caso, eso quiero decir. Estas células T, específicas para estas células tumorales, cuando son inoculadas en un animal que lleva estas mismas células tumorales, son capaces de reconocer como extrañas a estas células tumorales y eliminarlas con los mecanismos efectores que ya conocemos, propios de los linfocitos T citotóxicos.
De vuelta, esto no servía para explicar por qué en algunos pacientes o en algunos animales los tumores crecen, ¿sí? Entonces, más tarde, mucho más tarde, ¿sí? 30 años más tarde, se postuló una nueva teoría, que es la teoría de la inmunoedición, ¿sí? La teoría de la inmunovigilancia servía para explicar respuestas antitumorales, pero no servía para explicar la falta de respuestas antitumorales. Entonces, la teoría de la inmunoedición propone que no hay falta de respuesta, sino que la respuesta, como dije al principio, no es suficiente, ¿sí? En un primer momento hay inmunovigilancia, patrullamiento y eliminación de esa célula que se modifica, ¿sí? Una célula epitelial normalmente, que pasa de ser una célula normal a ser una célula transformada por todos los mecanismos que vimos al principio. Esas células patrulladoras, esas células que pueden censar qué pasa con las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, que no son solo células T, también células de la respuesta innata se describieron que participan en este reconocimiento, ¿sí? Porque se acuerdan que las células NK también podían censar expresión de complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 en la membrana de las células. Entonces, en un primer momento, estas células capaces de censar cambios en la expresión de la molécula del complejo mayor histocompatibilidad o cambios en los antígenos portados por este complejo, ¿sí? Patrullan, encuentran células transformadas y las eliminan. Pero a esa etapa, ¿sí? Se le sigue una etapa de equilibrio en donde a medida que el tumor se transforma, a medida que va creciendo y van apareciendo estas células proliferantes, capaces de evadir cualquier tipo de respuesta inhibitoria a ese crecimiento, capaces de atraer células endoteliales para seguir creciendo y proveerse de nutrientes y de oxígeno. Esta eliminación por parte de las células que son capaces de reconocer estas células como extrañas, empieza a sufrir un equilibrio entre la población de células efectoras que reconocen células extrañas con otras células, ¿sí? Con otras células que atraen las células tumorales cuando empiezan a secretar algunos factores, ¿sí? Que estimulan células que son más bien antiinflamatorias o reguladoras, ¿sí? ¿Se acuerdan de los linfocitos T reguladores? Que eran células que frenaban la respuesta inmunitaria para mantener la homeostasis, para que continúe un camino fisiológico normal luego de la baja de la carga del antígeno. Los linfocitos T reguladores podían, a través de diferentes mecanismos, evitar la propagación de una respuesta inmunitaria, o bien por la secreción de citoquinas antiinflamatorias como IL-10 o TGF-beta, o bien por la expresión de moléculas de coestímulo que señalizan de manera inhibitoria a las células T, como CTLA4, ¿se acuerdan? O bien también por el consumo de interleuquina 2. Los tumores pueden inducir el reclutamiento, ¿sí? La llegada de linfocitos T reguladoras y otras células, ¿sí? De origen mieloide, como los macrófagos y las células mieloides supresoras, que lo que hacen es perfilar, polarizar hacia este perfil regulador y hacia este perfil antiinflamatorio, ¿sí? Los macrófagos asociados al tumor se parecen mucho a los macrófagos que están formando parte de la remodelación de los tejidos, ¿sí? Formando parte de la regeneración de los tejidos, induciendo son macrófagos antiinflamatorios, ¿sí? Que se frene esta respuesta inflamatoria que recluta células capaces de eliminar a las células tumorales, ¿sí? Entonces, hay un equilibrio entre las células que son capaces de reconocer las células tumorales y eliminarlas, y las células que son inhibidoras de estas células T o NK, ¿sí? Ese equilibrio está generado por los factores y las moléculas que expresan las células tumorales capaces de evadir la respuesta inmunitaria. En algún momento ese equilibrio se rompe y se da un fenómeno que se conoce como escape tumoral, ¿sí? El tumor puede evadir la respuesta inmunitaria, ¿sí? Inducir la muerte de estas células T o estas células NK, porque las células T reguladoras llevan adelante su trabajo
o las células mieloides supresoras, que fueron descritas después, ¿sí? O los macrófagos asociados al tumor, que cumplen múltiples funciones. Por ejemplo, son secretores de VEGF, ¿sí? Y el VEGF es el factor de crecimiento endotelial que lo que hace es reclutar células endoteliales para que el tumor siga creciendo. Entonces, no solo contribuye a la erradicación de las células capaces de eliminar las células tumorales, sino que también favorece los procesos angiogénicos que se dan en los entornos tumorales para que el tumor pueda seguir proliferando y creciendo. Entonces, esta etapa de escape de alguna manera justifica por qué los tumores crecen, proliferan y aparecen, ¿sí? A pesar de existir células o clones específicos, ¿sí? O no, como las células NK, ¿sí? Que puedan reconocer y eliminar en una primera etapa a esas células transformadas, ¿sí? Crece tanto que escapa de cualquier respuesta inmunitaria que pueda suceder. Vamos a hablar ahora de qué es lo que reconocen entonces las células específicas, ¿sí? Las células T, sobre todo, en los tumores, ¿sí? Las células T reconocen antígenos tumorales y los antígenos tumorales los podemos clasificar, ¿sí? De acuerdo a sus patrones de expresión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué células expresan esos antígenos, ¿sí? Podemos encontrar células tumorales que expresan antígenos específicos de tumor, ¿sí? Esos antígenos son conocidos como neoantígenos, ¿sí? Y que no los vamos a encontrar en otro tipo de tejidos. Los vamos a encontrar solo en los tejidos o en, en las células tumorales, ¿sí? Estos antígenos específicos de tumor son muy atractivos, ¿sí? Para poder generar terapias para bloquear la expresión de estos antígenos, ¿sí? O para neutralizar la expresión de estos antígenos. Pero obviamente no son la mayor parte de los antígenos que expresan las células tumorales específicos de los tumores. Sí hay algunos específicos de los tumores, como por ejemplo la proteína melan-A, que es específica de una célula de la piel que se transformó, un melanocito, ¿sí? Que se transformó y es el precursor o los precursores del melanoma, ¿sí? Pero en general, ¿sí? Los antígenos que expresan las células tumorales son antígenos asociados a tumores. En los papers los van a encontrar como TAA, ¿sí? Tumor Antigen Associated Antigen, que son antígenos que se expresan en las células tumorales, pero también se expresan en las células normales. Estos antígenos asociados a tumores muchas veces son proteínas embrionarias, son proteínas que se expresan durante el desarrollo embrionario y en algún momento dejan de expresarse. Pero algunas células, sobre todo las células que al principio les decía, son las células STEM, las células encargadas de la renovación de los tejidos, pueden expresar estos antígenos. Entonces, muchas veces se comparten estos antígenos, ¿sí? Entonces, estos antígenos resultan más complicados a la hora de convertirlos en antígenos target, ¿sí? Contra los que se pueda desarrollar algún tipo de terapia, porque obviamente no aparecen solamente en células tumorales, sino también aparecen en otro tipo de células. Y si uno quiere erradicar una célula que exprese este tipo de antígeno, puede barrer también otras células, ¿sí? En la mayoría de los casos, estos antígenos son constituyentes celulares normales que se empiezan a expresar de manera anómala. Por ejemplo, se sobreexpresan, ¿sí? Un ejemplo clásico, o un ejemplo, es, por ejemplo, la anhidrasa carbónica 9, es una proteína de membrana que se expresa en entornos hipóxicos, ¿sí? Los entornos hipóxicos no son solo entornos que se dan en entornos tumorales, ¿sí? También hay algunas patologías cardíacas que generan hipoxia, o sea, que a partir de la generación de hipoxia, ¿sí? Hay daño y hay expresión de algunas proteínas de membrana para poder adaptarse la célula a las bajas concentraciones de oxígeno. En este caso, por la baja concentración de oxígeno, empieza a modificarse el pH, hay liberación de lactato al medio extracelular y hay, sobre todo, acidificación del medio extracelular.
Entonces, la anhidasa carbónica lo que hace es contribuir a la disminución de la acidificación del medio extracelular, y por eso los tumores empiezan a expresarla o a sobreexpresarla, ¿sí? Para poder sobrevivir en esos entornos. Entonces, la expresión, por ejemplo, de esta proteína que les cuento, empieza a estar desregulada, ¿sí? Ustedes van a ver, obviamente no es la única, cuando busquen los trabajos, que hay muchos tipos de proteínas que otras células expresan y que los tumores expresan de forma aberrante, ¿sí? Por alguna razón. O porque hubo una mutación y no tiene una función principal, ¿sí? O porque es necesaria para poder sobrevivir, como dijimos, evitando, ¿sí? O llevando adelante todos esos procesos de los que hablábamos al principio, ¿sí? Entonces, estos antígenos asociados a tumores, de vuelta, son proteínas que se comparten con otro tipo de células, ¿sí? Porque son proteínas celulares normales, que en una célula tumoral son aberrantes. Estos antígenos son más difíciles, como dije, de ser candidatos a ser bloqueados o ser eliminados por distintas estrategias, ¿sí? También para poder identificar, ¿sí? Como marcadores, como biomarcadores de aparición de tumores, ¿sí? Esto también es muy importante en los contextos tumorales. Es indispensable tratar de detectar los tumores cuando son tumores incipientes, porque es más fácil encontrar un tratamiento que sea efectivo, ¿sí? Y esto ya tiene más que ver con cáncer en general, es de hecho todavía un desafío, ¿sí? En general, los tumores en imágenes se detectan cuando ya tienen un tamaño que todo esto de lo que estamos hablando, de la respuesta inmunitaria, ya sucedió, ya no fue suficiente y el tumor creció como para poder ser detectado en una imagen, ¿sí? Entonces, poder detectar la presencia de un tumor cuando todavía tiene un volumen muy incipiente o muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, por la expresión de proteínas anómalas que empiezan a ser secretadas, ¿sí? Y aparecen en sangre periférica, ¿sí? O células tumorales que también aparecen en sangre periférica, y algo que ahora se llama biopsias líquidas, es muy importante, ¿sí? Tratar de detectar lo antes posible, ¿sí? A través de la expresión de estos antígenos asociados a tumores que pueden estar en circulación o antígenos específicos de tumores en circulación, ¿sí? Encontrar marcadores o biomarcadores para poder detectar los tumores con mayor, más precozmente, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber que hay antígenos específicos de tumores y antígenos asociados a tumores, ¿sí? Y bueno, obviamente esto tiene que ver con la estructura molecular y la fuente de los antígenos expresados en las células tumorales, ¿sí? Porque estos antígenos expresados en las células tumorales son los que estimulan, los que desencadenan, los que llevan adelante el reconocimiento por parte de las células T, ¿sí? Y también el desarrollo de anticuerpos. Ya se sabe que las células B pueden generar anticuerpos contra antígenos específicos de tumor o antígenos asociados a tumores, pero como ustedes saben, los anticuerpos, ¿qué hacían? Neutralizaban, bloqueaban, pero por sí solos no pueden eliminar una célula, ¿sí? Tienen que desencadenar otros mecanismos asociados al reconocimiento de su porción FC. Eso a veces ocurre y a veces no ocurre, ¿sí? En entornos tumorales. Aquí hay una lista de tipos o ejemplos de antígenos tumorales humanos, ¿sí? Por ejemplo, productos de oncogenes mutados o genes supresores de tumores mutados, ¿sí? Por ejemplo, productos de oncogenes sin mutar que se expresan en gran cantidad. En mama, por ejemplo, hay mucha expresión de un receptor, ¿sí? El receptor para el factor de crecimiento endotelial, epidérmico, HER2, ¿sí? HER2 es un marcador de una célula de mama que se transformó porque el aumento en la expresión de HER2 es tan importante que es un marcador de, junto a otros, ¿no? De cáncer de mama. Después van a ver también que hay otros tipos de cáncer de mama que son negativos para HER2, pero que son cáncer de mama igual. Entonces, por eso es importante entender que cuanto más sepamos de cómo es de qué tipos de proteínas son candidatas a ser antígenos, ¿sí?
mejor vamos a poder desarrollar una respuesta antitumoral efectiva por parte de las células inmunitarias, ¿sí? Productos de virus oncogénicos, como las proteínas E6 y E7 del virus del papiloma, ¿sí? El virus del papiloma humano produce el carcinoma de cuello uterino, ¿sí? Ustedes saben que ahora hay una vacuna que está incluida en el calendario nacional de vacunación para evitar, ¿sí?, el desarrollo de un tumor o una malformación, primero una neoplasia, a partir de la expresión o sobreexpresión de estas proteínas del virus del papiloma humano, ¿sí? Bueno, hay muchos antígenos. Les dije que algunos antígenos eran compartidos con células embrionarias, ¿sí? Como la alfa-fetoproteína, o sea, como el antígeno embrionario, carcinoma embrionario en muchos tumores, como el tumor de próstata, o la alfa-fetoproteína en hepatocarcinoma, ¿sí? Hay glucolípidos y glicoproteínas, como por ejemplo GM2 y GD2 en melanoma, melan-A, como les dije antes, en melanoma, ¿sí? Antígenos que son clústeres de diferenciación, por ejemplo, que se presentan normalmente en el tejido de origen, como pasa con los linfocitos B y el CD20, ¿sí? El CD20 es una molécula para reconocer linfocitos B, cuando el linfocito B es aberrante, cuando se prolifera de manera indeterminada, empieza a sobreexpresar también el CD20. En los linfomas de linfocitos B, la expresión de CD20 es muy alta, ¿sí? De hecho, vamos a ver más adelante que uno de los primeros desarrollos fueron de terapias, de inmunoterapias antitumorales, fueron anticuerpos contra esta molécula CD20. Bueno, como dijimos, hay respuestas inmunitarias innatas y adaptativas, tanto en pacientes como en animales, ¿no es cierto?, como vimos al principio. Y hay muchos mecanismos inmunitarios para poder desencadenar esa respuesta tumoral en el laboratorio y en los pacientes, ¿sí? Ya vimos, los linfocitos T eran las células que mediaban mecanismos de protección frente a la formación de estas células aberrantes a través del reconocimiento, a través de la molécula del complejo mayor-histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Y llevando adelante sus funciones efectoras, ¿sí? La muerte de las células tumorales inducida por los linfocitos T, fundamentalmente citotóxicos, ¿sí? Los linfocitos NK también podían reconocer moléculas de complejo mayor-histocompatibilidad, sobre todo censar niveles de expresión, ¿sí? La magnitud de la expresión de las moléculas de clase 1 en la membrana de las células, ¿sí? Los tumores, así como los virus, tienden a disminuir la expresión de moléculas de HLA de clase 1 en las células tumorales para evitar el reconocimiento por parte de las células T. Y los linfocitos NK son capaces de censar esta disminución de las moléculas de complejo mayor-histocompatibilidad de clase 1. De manera que una célula NK también es capaz de reconocer y lisar, ¿sí?, específicamente células tumorales, ¿sí? Los macrófagos también son capaces de inhibir y promover el crecimiento y la propagación de los tumores dependiendo de su estado de activación. Hace un ratito hablábamos de los macrófagos asociados a tumor, que suelen tener un perfil antiinflamatorio y además proangiogénico, induciendo la propagación de los tumores. Pero también puede haber macrófagos que sean proinflamatorios, secreten citoquinas estimuladoras de la respuesta adaptativa, como interferón gamma, y recluten células específicas en el entorno tumoral. Eso depende muchísimo de los tipos de tumores, ¿sí? Hay tumores que tienen un componente inflamatorio más importante que un componente antiinflamatorio. Y por último, los anticuerpos. Como les dije recién, individuos portadores de tumor se han encontrado la producción de anticuerpos. Como saben, los anticuerpos no pueden eliminar células per se, pero sí pueden desencadenar otros mecanismos asociados a la función efectora de los anticuerpos relacionada con el reconocimiento de su porción FC por células que tengan estos receptores, ¿sí? Entonces, las respuestas inmunitarias frente a los tumores las pueden desencadenar células de la respuesta innata, como los linfocitos NK, en algunos entornos los macrófagos, pero en general los macrófagos contribuyen a la progresión tumoral, ¿sí? Los linfocitos T y los linfocitos B a través de la secreción de anticuerpos. Las células dendríticas también son muy importantes. Ustedes saben que son las células presentadoras de antígeno.
Y también se pueden elaborar estrategias utilizando células dendríticas para poder potenciar, ¿sí?, o aumentar la respuesta antitumoral. Bueno, antes de hablar sobre cómo podemos aumentar la respuesta inmunitaria antitumoral, ¿sí?, vamos a hablar un minuto sobre cómo el microambiente tumoral y las células que recluta el tumor participan tanto en la tumorigénesis como en el desarrollo, ¿sí?, del tumor, ¿sí? Las células que reclutan, las células epiteliales, como vimos al principio, transformadas, van a ir constituyendo algo que se conoce como microambiente tumoral, ¿sí? O sea, una célula tumoral que tiene todas las características de las que hablamos al principio, no crece sola, ¿sí? A pesar de evadir estas señales de crecimiento, de inhibición de crecimiento, de crecer en ausencia de señales, de tener una inestabilidad genómica muy alta, de poder reprogramar su metabolismo, necesita reclutar otras células, ¿sí?, para poder seguir creciendo. Ya hablamos de dos tipos, sobre todo, ¿sí? Por un lado, células endoteliales, para poder formar nuevos vasos y que a través de esos vasos lleguen nutrientes y oxígeno, ¿sí? Y por otro lado, células de la respuesta inmunitaria que van a contribuir con la evasión de las células inmunitarias que son sí capaces de reconocer a los tumores como extraños, ¿sí? Entonces, a través de la secreción de factores, sobre todo factores de crecimiento del endotelio, como el IGF, o factores de crecimiento del epitelio, como el IGF, ¿sí?, o factores de crecimiento de células inmunitarias, como el GM-CSF, ¿sí?, y de citoquinas antiinflamatorias, como IL-10 o TGF-beta, los tumores pueden reclutar células endoteliales, ¿sí?, pericitos, que son las células que recubren a los vasos, ¿sí?, que son el sostén de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no están formados solo por células endoteliales, sino también por células que sirven como sostén o esqueleto, que son los pericitos, ¿sí? Fibroblastos, ¿sí?, que van a ser el soporte, ¿sí?, que van a ser las células estromales de los tumores. Los fibroblastos también son secretores de factores de crecimiento que los tumores necesitan para seguir proliferando, ¿sí? Y por supuesto, células de la respuesta inmunitaria que les permitan a los tumores evadir la respuesta inmunitaria de la que hablábamos recién, ¿sí? A los linfocitos T efectores, a las células NK, a las células secretoras de anticuerpos y a aquellos macrófagos que quieran polarizar hacia un perfil de tipo M1 o un perfil de tipo inflamatorio, ¿sí? El tumor se las va a ingeniar para reclutar a través de la secreción de determinados factores, células de la respuesta inmunitaria más relacionadas con la inhibición de la respuesta inmunitaria, ¿sí? De esas ya conocemos, por ejemplo, a los linfocitos T reguladores. Pero también el tumor es capaz de inducir la inmadurez, ¿sí?, de la célula dendrítica. Una célula dendrítica que no alcanza su estadio madurativo, ¿sí? Esto lo vimos muy al principio cuando hablábamos de las células presentadoras de antígeno. Sabíamos que una célula presentadora de antígeno, como las células dendríticas, está en un tejido, en un estado inmaduro. En este estado puede fagocitar, puede engullir, puede incorporar microorganismos extraños, por ejemplo, o incluso una célula transformada, ¿sí? Pero después necesita madurar y hacer ¿qué cosa? Procesar el antígeno, empezar a expresar y aumentar la expresión de moléculas de coestímulo en su membrana, empezar a expresar moléculas de complejo masólico con cantidad de clase 1 y 2 para mostrar esos antígenos, ¿sí? Y ese proceso, donde disminuye su capacidad endocítica y aumenta su capacidad de presentación antigénica, se llama maduración, ¿sí? Los tumores son capaces de inhibir la maduración de las células dendríticas para evitar la presentación antigénica, ¿sí? Inducen células T reguladoras que compiten, ¿sí?, con las células T efectoras por la presentación antigénica de las células dendríticas, ¿se acuerdan? A través del CTLA4, que inhiben a las mismas células efectoras también a través del CTLA4, y efectos T reguladores que inhiben a las células T por expresión de interleuquina 10, ¿sí?, que induce la disminución de la proliferación de los linfocitos, también por consumo de interleuquina 2, ¿sí? Los tumores son capaces de inducir el reclutamiento de macrófagos que empiezan a expresar estos mismos factores, ¿sí?, para evitar que las células efectoras de la respuesta inmunitaria lleven adelante su función.
Esto es lo mismo de lo que les hablaba recién, ¿sí? Todos los factores derivados de tumor inducen el reclutamiento de células al sitio tumoral. Y ese reclutamiento tiene que ver con la aparición de células T reguladoras, secretoras de citoquinas antiinflamatorias, células dendríticas inmaduras, macrófagos asociados al tumor y estas células que se conocen con el nombre de células neroides supresoras que también secretan citoquinas antiinflamatorias y sobre todo expresan, ¿sí? Dos enzimas que están en relación con el metabolismo del oxígeno, del nitrógeno, ¿sí? Las células dendríticas inmaduras también empiezan a expresar una enzima que se llama 2,3-indoleamina oxigenasa, o AIDO, como ven acá, que lo que hace es competir por un aminoácido, que es el triptofano, con las células T que vienen, ¿sí?, reclutadas por el reconocimiento de antígenos extraños, probablemente en un ganglio asociado, ¿sí?, en un ganglio cercano, y que necesitan proliferar en este entorno para poder eliminar estas células, ¿sí? Bueno, estas células dendríticas inmaduras empiezan a secretar esta enzima que compite por los aminoácidos que los linfocitos T necesitan para poder proliferar. Y por otro lado, estas células inducen especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno fundamentalmente, que también pueden inducir la muerte de los linfocitos, ¿sí? Entonces, todos estos son mecanismos que los tumores ponen en juego para evadir las posibles respuestas específicas, sobre todo, ¿sí? Las respuestas de los linfocitos citotóxicos, ¿sí? Estos cytotoxic T lymphocytes, de los que hablábamos recién, el linfocito CD8, los más importantes en la respuesta adaptativa antitumoral. Estos mecanismos empleados por los tumores lo que terminan haciendo es inducir una presentación antigénica inadecuada, ¿sí? ¿Por qué? Como les dije antes, aquí una célula dendrítica que no puede madurar es una célula dendrítica que cuando va al ganglio, ¿sí? Imagínense una célula dendrítica que está en este sitio donde hubo una transformación, ¿sí? Una célula transformada. Esta célula dendrítica, ¿se acuerdan que las células transformadas o dañadas o modificadas empezaban a expresar DAMPs, que eran patrones asociados a daño, y las células dendríticas las podían engullir y las podían presentar, ¿sí?, con un mecanismo que estudiamos como presentación cruzada? Esa célula dendrítica que está reconociendo esta célula extraña va al ganglio. Y en el ganglio le presenta estos antígenos nuevos a una célula T. Y acá viene la célula T a tratar de eliminar estas células donde reconozca los mismos antígenos que vio en el ganglio, ¿sí? Pero si la célula dendrítica es inmadura, este procedimiento no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, la presentación antigénica es inadecuada. Además, toda la secreción de factores antiinflamatorios también impide la presentación antigénica adecuada. Además de los factores, hay activación de señales de coestímulo negativas, ¿sí? Las células T reguladoras, sobre todo, empiezan a expresar CTLA4, que ustedes saben que lo hacían de manera constitutiva, pero además ahora aumentan la expresión de CTLA4 y aumentan la expresión de FOXP3. Y eso hace que la célula empiece a producir más TGF-beta, que es otra citoquina antiinflamatoria, ¿sí?, que inhibe proliferaciones de linfocitos. Pero además, los tumores expresan PDL1. PDL1 vimos que era otra molécula de coestímulo que es un ligando de PD1. Y PD1 es de la familia del CD28 y del CTLA4, y que lo que hace es también señalizar de manera negativa a través de los dominios ITAM, ¿sí?, la proliferación de los linfocitos, impedir que los linfocitos proliferen, inducir un estado de anergia en los linfocitos, ¿sí?, de disminución de la actividad de los linfocitos, de agotamiento, ¿sí?, se conoce como agotamiento del linfocito, como si el linfocito ya hubiera llevado adelante su función, ¿sí?, y ahora necesitase morir por apoptosis o convertirse en una célula T de memoria, ¿no es cierto? Entonces, los tumores son capaces de expresar PDL1 ligando, ¿sí? De esta manera interactúan con el PD1 en los linfocitos e inducen su anergia, ¿sí? Y además, el reclutamiento de estas células que vimos recién. En cuanto a la expresión de marcadores
de inhibición de la activación de los linfocitos, ¿sí? Sobre todo la expresión de CTLA4 ocurre en entornos donde hay presentación antigénica, ¿sí? Para evitar la presentación antigénica, las células CTLA4 positivas, sobre todo las células T reguladoras, compiten con las moléculas de coestímulo de las células dendríticas, impidiendo la presentación antigénica de esta célula dendrítica a una célula T, ¿sí? Entonces, las células T reguladoras, las células T normales, ¿sí?, que expresan CD28, deberían encontrarse con una célula dendrítica y llevar adelante la presentación antigénica, ¿sí? Que ya sabemos que no solamente involucra al TCR con el complejo mayor histocompatibilidad, sino también a moléculas de coestímulo, ¿sí? B7-1, B7-2 o CD80, CD86 en la membrana de la célula dendrítica y CD28 en la célula T, ¿sí? Esto lo que hace es activar a la célula T. Pero si en lugar de esto lo que ocurre es el encuentro de una célula T reguladora, ¿sí?, que expresa CTLA4, que compite por las moléculas de coestímulo de la célula dendrítica, lo que ocurre es que esta célula se inhibe, ¿sí?, y que esta célula no puede, o sea, que esta célula dendrítica no va a presentar bien los antígenos, ¿sí? Aquí hay otra cosa que vamos a ver más adelante, pero lo más importante de esta diapositiva es que el entorno de donde actúan, ¿sí?, principalmente estas moléculas de coestímulo, CTLA4 es en el ganglio linfático o en el lymph node, digamos, en el ganglio linfático, mientras que el mecanismo mediado por PDL1 ligando actúa en periferia, es decir, donde justamente está el tumor, ¿sí? Habíamos dicho que una célula dendrítica llegaba a reconocer esta célula como extraña, ¿sí?, a entender que esta célula está expresando antígenos nuevos, ¿sí?, y a captar estos antígenos. Estos antígenos, la célula dendrítica los lleva al nódulo linfático, al ganglio linfático, al órgano linfoide secundario, donde ocurría la presentación antigénica, ¿sí? Si hay alta expresión de CTLA4, entonces no hay activación de la respuesta T, ¿sí? Pero si existe activación de la respuesta T, esa célula puede venir, ¿sí?, y existe, y esto no ocurre, digamos, si no hay tanta expresión de CTLA4, no hay células T reguladoras en ese entorno, supongamos que una célula dendrítica puede ir al ganglio y activar una célula T. Esa célula T va a venir al entorno tumoral a tratar de eliminar a esa célula tumoral, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a hacer esa célula tumoral? Esa célula tumoral va a empezar a expresar PDL1 ligando, ¿sí?, para que cuando esta célula T venga, se encuentre con esta molécula PD1, que la célula T la expresa en baja concentración cuando se está activando, pero cuando encuentra su ligando, esto hace un feedback positivo y empieza a aumentar la expresión de PD1, ¿sí?, de manera de inducir energía en esta célula T, porque ya encontró con su ligando. Entonces esta célula entiende, señaliza que no tiene que proliferar, ¿sí? Señaliza que está agotada, ¿sí? Y esto ocurre porque el tumor, de manera evasiva, expresa el ligando de PD1 para inducir la energía de la célula T, ¿sí? Entonces, los mecanismos ligados a la expresión de moléculas de coestímulo negativas se pueden dar tanto en el ganglio linfático como en el entorno tumoral. En el ganglio linfático tienen que ver sobre todo con la expresión de CTLA4 y en el entorno tumoral, ¿sí?, en periferia, tienen que ver con la expresión de PD1 ligando, ¿sí? Acordémonos de esto porque hoy hay estrategias de inmunoterapia que funcionan muy bien en pacientes con distintos tipos de tumores que expresan PDL1 o que tienen un alto porcentaje de células T reguladoras que expresan CTLA4, donde se usan anticuerpos monoclonales para bloquear, ¿sí?, estas moléculas. Ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, recién les anticipaba que hay estrategias para poder evitar, ¿sí?, todos esos mecanismos que pone en marcha la célula tumoral para evadir la respuesta inmunitaria. Entonces, si nosotros tenemos una respuesta inmunitaria inicial mediada por células T citotóxicas, linfocitos NK, linfocitos B productores de anticuerpos y algún perfil de macrófago, sobre todo proinflamatorio, podemos entender que existe una respuesta antitumoral, ¿sí?
¿Por qué no es eficaz y los tumores aparecen? Por todos estos mecanismos que vimos recién. Los tumores desarrollan estrategias para evadir la respuesta inmunitaria. Estas estrategias tienen que ver sobre todo con la secreción de determinados factores, ¿sí? Esos factores reclutan células de la respuesta inmunitaria que son supresoras, ¿sí? Esas células de la respuesta inmunitaria supresoras pueden inducir la supresión o la anergia o la eliminación de las células efectoras a través de la secreción de factores antiinflamatorios o a través de la expresión de moléculas, ¿sí? Por ejemplo, CTLA4. También las células tumorales pueden inducir la falta de madurez, ¿sí? O el estado inmaduro en las células dendríticas, evitando la presentación antigénica. Entonces, la escasa respuesta antitumoral que vemos en los tumores incipientes o la escasa cantidad de células T específicas, clones específicos de las células tumorales, porque hay pocos neoantígenos o pocos antígenos asociados solamente a tumores, ¿sí? Como vimos al principio, más los mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria llevados adelante por las células tumorales, hacen que el sistema inmunitario sea ineficaz para poder desarrollar respuestas en algunas personas y eso contribuya al desarrollo y la progresión de los tumores. ¿Cómo podemos hacer para controlar el crecimiento y el desarrollo de los tumores? Sabiendo que existe una respuesta inmunitaria basal, ¿sí? Tratando de activar, de potenciar, de aumentar esa respuesta inmunitaria dirigida hacia las células neoplásicas, ¿sí? Esa activación o esa potenciación de la respuesta inmunitaria dirigida hacia las células neoplásicas se conoce con el nombre de inmunoterapia, ¿sí? A partir del conocimiento de que existe respuesta inmunitaria antitumoral, se desarrollan estrategias para potenciar esa respuesta inmunitaria y aumentar el número, sobre todo, de clones específicos de células T capaces de erradicar a las células tumorales. Pero también, como vimos, hace falta ir bloqueando todos esos mecanismos de evasión que llevan adelante las células tumorales. Entonces van a ver que las estrategias de inmunoterapia tienen que ver con abordar distintas ramas de la respuesta inmunitaria, ¿sí? De vuelta, la idea es revertir el estado de inmunosupresión bloqueando la actividad de células supresoras, de mediadores solubles y aumentando la frecuencia de linfocitos efectores capaces de erradicar las células tumorales, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las diferentes estrategias todas tienen que ver con potenciar la respuesta inmunitaria y puede ser a través del uso de células presentadoras de antígeno, como células dendríticas, puede ser a través del uso de citoquinas, ¿sí? Puede ser a través del uso de terapia génica para modificar a las células, ¿sí? En un principio se pensó en modificar células tumorales, luego, y esto es mucho más nuevo, se pensó en modificar a las células T. Esto que yo les contaba al principio de la estrategia de la terapia celular adoptiva, que se las mostré en un experimento en un animal, también se hace en pacientes, tratando de obtener las células T de esos pacientes, hacerlas proliferar ex vivo para aumentar en número y en magnitud esas células capaces de llevar adelante una respuesta y volverlas a infundir en los pacientes para que vayan a los sitios tumorales a reconocer a las células como extrañas y erradicarlas. Esta estrategia de terapia celular adoptiva es una estrategia que se lleva adelante hace muchos años y que ahora está ampliamente mejorada por una estrategia de terapia génica en donde las células T, son modificadas, ¿sí? Para no llevar solamente un TCR, como las conocemos, sino para llevar además algo que se conoce como un receptor quimera, ¿sí? Chimeric Antigen Receptor, por eso se llaman CAR T-cells. Este Chimeric Antigen Receptor es un receptor capaz de reconocer un antígeno específico en las células tumorales y se desarrollan conociendo esos antígenos específicos de los que hablábamos al principio o antígenos asociados a tumores, pero sobre todo aquellos antígenos que son específicos de tumor, ¿sí? Ahora vamos a ver qué estrategias se emplean para poder producir estas CAR T-cells. También, y muy importantes, porque han tenido respuestas
espectaculares en pacientes con cáncer, y de hecho hay muchas terapias en este momento aprobadas y en uso en pacientes con cáncer, para utilizar anticuerpos monoclonales que bloquean estos puntos de inhibición o de control de la respuesta inmunitaria que vimos hace un ratito, CTLA4, PD-1. Estos se llaman immunocheckpoints, inhibidores de immunocheckpoints o anticuerpos monoclonales inmunoestimulantes. Vamos a repasar entonces estas estrategias. Brevemente vamos a hablar de cada una de estas estrategias. Dijimos que se podía estimular la respuesta inmunitaria antitumoral utilizando citoquinas, ¿sí? Por ejemplo, se han utilizado interleuquina 2, porque la interleuquina 2 era un factor de crecimiento para las células T. ¿Se acuerdan? Era la primera citoquina que se sintetizaba cuando una célula T se convertía en una célula efectora y una célula activada. Tenía que proliferar, tenía que expandirse clonalmente. También se utiliza o se ha utilizado GM-CSF, que es el factor de crecimiento de colonias granulocíticas monocíticas, ¿sí? Esto es para favorecer la diferenciación de monocitos a células dendríticas, ¿sí? Para facilitar o potenciar la presentación antigénica. También se han utilizado células dendríticas modificadas para poder producir interleuquina 2 en mayor medida. Las células dendríticas producen interleuquina 2, pero si uno las modifica genéticamente para que produzcan más interleuquina 2, interleuquina 12, perdón, lo que hacía la interleuquina 12 era estimular el desarrollo de células TH1, que son células colaboradoras de las células TCD8, y estimuladoras de los linfocitos NK, porque producen sobre todo interferón gamma, que es una citoquina proinflamatoria. El interferón gamma también activa macrófagos, y los macrófagos, estimulados por interferón gamma, son capaces de eliminar antígenos, al contrario del perfil antiinflamatorio de los macrófagos, más relacionados con la resolución y la regeneración tisular. Entonces, el objetivo final es aumentar la capacidad para activar linfocitos T y macrófagos, ¿sí? Con interleuquina 2, por ejemplo, se ha logrado, acá fíjense, un paciente que tenía un cáncer renal, ¿sí? Donde en rojo podemos ver una metástasis en el hígado, ¿sí? Este es el hígado, esta es la metástasis del cáncer en el hígado. Este paciente se lo trató con interleuquina 2 y miren lo que pasó. Desapareció el tumor, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando de un paciente. Entonces, las respuestas o las tasas de respuestas utilizando inmunoterapia todavía son tasas bajas. Ahora son más altas porque las estrategias son mejores, ¿sí? Pero estamos hablando de hace 20 años, de este trabajo de hace 20 años, ¿sí? Hace 20 años todavía las estrategias que se utilizaban eran de tipo de tasas de respuestas como la quimioterapia o la radioterapia. Además, después se descubrió lo que les dije al principio, o que les dije varias veces en todas las teóricas. Las células T reguladoras expresan de manera constitutiva la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, ¿se acuerdan? El CD25. Entonces compiten con las células T efectoras por la interleuquina 2. Entonces, en algunos individuos donde se hacían inyecciones de interleuquina 2 recombinante, ¿sí? Proteína recombinante, no se veían respuestas. Y al contrario de verse respuestas, se veía una expansión o un aumento de las células T reguladoras. Y eso, como acabamos de ver en toda la teórica, va en detrimento de conseguir una respuesta antitumoral efectora, porque las células T reguladoras son inhibidoras de las células T efectoras, ¿sí? Entonces, la estrategia con interleuquina 2 dejó de llevarse adelante y se cambió por otras interleuquinas o la combinación de estas con anticuerpos monoclonales anti-CTLA4, por ejemplo. El GM-CSF, como les dije antes, es un factor de crecimiento para los progenitores mieloides, de los que vamos a obtener luego las células dendríticas, ¿sí? Todos los progenitores mieloides, obviamente, pero a nosotros no nos interesan en este caso los polimorfonucleares, sino los mononucleares. Los monocitos son las células que aparecen en circulación y que en los tejidos se diferencian a células dendríticas o a macrófagos. Entonces, aumentar la proporción de células presentadoras de antígenos es muy importante para poder lograr presentaciones antigénicas adecuadas. Otra estrategia, como les dije,
es el uso de interleuquina 12. La interleuquina 12 sabemos que aumenta la actividad de los macrófagos, aumenta la actividad de las células NK, ¿sí? Esto lo puse porque ya lo habíamos visto, ¿sí? Porque estaba la interleuquina 12 aquí, induce la expresión de interferón gamma, no solo por linfocitos NK, sino también por linfocitos de tipo TH1. Esto es para repasar qué hace la interleuquina 12 y entender por qué utilizando interleuquina 12 obtenemos respuestas efectoras, ¿sí? Porque es promotora de la expresión y de la síntesis de interferón gamma. Y el interferón gamma es crucial para el desarrollo de la respuesta inflamatoria, o sea, la citotoxicidad mediada por los linfocitos de CD8 y la respuesta colaboradora de los linfocitos TH1. En este caso lo vemos en el entorno de los linfocitos NK, pero también sepan que la interleuquina 12 es producida por células dendríticas para estimular linfocitos TH1 y linfocitos CD8. Les hablé hace un momento de las células T modificadas genéticamente para poder expresar no solo su TCR, sino además un antígeno, un receptor quimera de antígeno. Quimera quiere decir, o sea, que este receptor va a ser específico de ese antígeno, ¿sí? Y que es una construcción, ¿sí? O sea, esto es un receptor construido mediante ingeniería genética. O sea, ahora lo vamos a ver. Entonces, una célula T, ¿sí? No solamente va a reconocer al tumor por el péptido que esté alojado en el complejo mayor histocompatible de clase 1, que sabemos es un péptido nuevo, un péptido extraño, un péptido asociado a estos neoantígenos, que son o específicos de tumor o asociados al tumor, ¿sí? O sea, son péptidos que provienen de proteínas aberrantes que se expresan en mayor concentración o en mayor expresión en las células tumorales o que son nuevas, ¿sí? Esos son los específicos de tumor o los asociados al tumor, como vimos. Esa célula T no solo va a reconocer a la célula tumoral a través del TCR, sino que va a reconocer a la célula tumoral a través de un receptor específico para esos neoantígenos de los que estábamos hablando, ¿sí? Que se expresan en forma aberrante o se sobreexpresan en los tumores o se expresan y son diferentes, ¿sí? Entonces, esa célula T, con capacidad de reconocer no solo por el TCR, sino también por su CAR, ¿sí? A ese antígeno asociado a tumor, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que en los papers los iban a encontrar como TAA? ¿Sí? Puede lisar con mayor eficiencia una célula tumoral, porque de alguna manera está reconociendo de manera dual a la célula tumoral y desencadenando sus mecanismos efectores, la secreción de enzimas hiperforinas y la secreción de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Que atraen otras células T y otras células inflamatorias para ayudar con la erradicación de esas células extrañas o diferentes, células tumorales, muchas veces muy agresivas. ¿Cómo se construye un receptor quimera? Bueno, este receptor quimera está genial porque tiene lo mejor de los anticuerpos, ¿sí? Y lo mejor del receptor TCR, ¿sí? ¿Se acuerdan que los anticuerpos tenían la capacidad de reconocer en estas zonas hipervariables a los antígenos, ¿sí? En cambio, el TCR, en sus zonas variables, reconocía péptidos antigénicos y complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, de un anticuerpo, ¿sí? Específico contra el tumor, se toma esta parte, ¿sí? La región variable, donde se encontraban las regiones hipervariables, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, ¿sí? Y se une, ¿sí? Por una molécula, una proteína de unión, ¿sí? No me sale ahora, a dominios, ¿sí? Que están relacionados con los dominios de activación que tenía la célula T, ¿sí? En la sinapsis inmunológica. ¿Se acuerdan que en la sinapsis inmunológica participaban el CD3, las células de coestímulo, ¿sí? Entonces, esos dominios que se acoplan, ¿sí? A esta porción capaz de reconocer antígenos específicos son dominios de señalización y de activación de la célula T, ¿sí? Los CAR T-cells se hicieron en varias generaciones. Los primeros, ¿sí? ¿Se acuerdan que los CAR venía de Chimeric Antigen Receptor? Porque es una construcción, es una quimera entre la porción variable de la cadena pesada y liviana de un anticuerpo antígeno tumoral, ¿sí? Que se conoce como single chain FB,
unida a estos dominios de activación. La primera generación solo tenía el dominio CD3, ¿sí? ¿Se acuerdan que las cadenas epsilon del CD3 eran las que desencadenaban por sus dominios tirosinquinasa la activación y la cascada de traducción de señales para que un linfocito T empiece a proliferar, sintetice interleuquina 2, se expanda clonalmente, ¿sí? Después fueron mejorados uniéndole un segundo dominio, ¿sí?, de interacción, que es el CD28, que participa de la activación porque es una molécula de coestímulo. Entonces se les agregó el CD28. Y luego los CAR-T-cell de tercera generación se construyeron con el dominio single chain FB, más el CD3, más el CD28, más el 41BB. No sé si se acuerdan, pero el 41BB también se conoce con el nombre de CD137 y lo vimos como parte de las moléculas de coestímulo en la colaboración entre el linfocito T y el linfocito TH1 y el linfocito TCD8, ¿sí? Y si no, vayan a la teórica, donde vemos cómo se activan los linfocitos TCD8, que necesitan una magnitud de activación mayor y por eso necesitan la colaboración del linfocito TH1. En esa sinapsis inmunológica está involucrada la molécula 41BB. De manera que este receptor es un receptor que reconoce específicamente un antígeno y que además se activa de manera correcta, ¿sí? Esto evita o pretende evitar el agotamiento rápido de los linfocitos T en el entorno tumoral. Y también evadir, de alguna manera, esas respuestas que se ponen en juego por parte de los tumores, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen que ver con la disminución de la presentación antigénica, ¿sí? Por la inmadurez que provocan o que inducen en las células dendríticas. Entonces ya la respuesta T no depende tanto de la presentación antigénica o la estimulación o la sinapsis inmunitaria que ocurra a través de su TCR, sino también depende un poco más o depende más de la presencia de este receptor. ¿Y esto cómo se construye? Esto se construye, a ver si está en la próxima diapositiva, haciendo leucaféresis, ¿sí?, de los pacientes con un determinado tipo de tumor, ¿sí? En este caso, este paciente tiene un linfoma, ¿sí? Un linfoma de células B. Entonces, a este paciente se le hace leucaféresis. Leucaféresis es sacar, ¿sí?, extraer, obtener los leucocitos, o sea, todas las células de la respuesta inmunitaria, todos los glóbulos blancos, tanto los polimorfos como los mononucleares. En los mononucleares vamos a encontrar los monocitos y los linfocitos. En los linfocitos vamos a encontrar las células T. Vamos a aislar a las células T, puede ser a través de sus marcadores, y las vamos a cultivar ex vivo. Y además de cultivarlas para expandirlas clonalmente, por ejemplo, con interleuquina 2, lo que vamos a hacer es transfectarlas, ¿sí?, haciendo una transfección en este caso, un retrovirus, ¿sí? Este retrovirus lo que hace es entrar a la célula T y llevar, ¿sí?, descargar dentro de la célula T toda la información genética que tiene ese retrovirus. La información genética que tiene ese retrovirus es justamente esta información, la información para sintetizar una proteína, ¿sí?, que tenga esta estructura, ¿sí? El retrovirus lleva la información para sintetizar esta proteína, una proteína capaz de reconocer un antígeno tumoral y capaz de inducir una cascada de activación para que esta célula T se comporte como una célula efectora y no se agote rápidamente. Entonces, luego de este tratamiento ex vivo, ¿sí?, in vitro en el laboratorio, pero ex vivo del paciente, obtengo una célula T que tiene su TCR, ¿sí?, pero que además tiene este CAR, ¿sí?, este receptor nuevo. Y las vuelvo a reinfundir, ¿sí? Hago una infusión de las células T en este paciente, y lo que se ha visto en muchos pacientes, sobre todo pediátricos, es que los tumores, ¿sí?, en este caso este linfoma B, se reducen, ¿sí?, de manera muy significativa. Y ahora les voy a mostrar la tasa de respuestas. Este gráfico no se ve muy bien, pero fíjense, es una lista de los distintos tipos de lugares, ¿sí?, en Estados Unidos, donde se han hecho tratamientos, ¿sí?, con CAR-T-cells que reconocen específicamente, en este caso, no se los dije, el CD19, que también es un marcador de linfocitos B. Antes les hablé del CD20, pero el CD19 ustedes saben que también
lo expresan los linfocitos B. Fíjense, para leucemias agudas, en pediátricos, en adultos, ¿sí? Fíjense la tasa de respuesta. Lo que hay que mirar es esto, ¿sí? Respuestas completas, complete response, 90%. O sea, 90% de los pacientes desaparecieron sus leucemias agudas, ¿sí? Utilizando este tipo de inmunoterapia, células T, capaces de reconocer específicamente el CD19. Y por supuesto, eliminarlas, ¿sí? Leucemias agudas de linfocitos B. La forma de hacer la terapia génica para estas células T ha sido no solo retrovirus, sino también lentivirus, ¿sí? Los lentivirus se insertan en el ADN y se expresan por más tiempo, algo que no hacen los retrovirus, pero bueno, lo importante no es la estrategia es cómo hicieron para que esa célula T exprese ese CAR en su membrana, ¿sí? Y cuáles son los dominios estimulatorios, ¿sí? Para algunos el CD28 y para otros el 41BB. O sea que no son de tercera generación, sino que digamos son CAR-T de segunda generación. Tienen uno o el otro. Pero entonces lo importante es ver las tasas de respuesta, ¿sí? En esos pacientes. Son muy altas. Imagínense, son tipos de tumores que tratamiento de quimioterapia, o encontrar que respondan también realmente es muy significativo. Otra estrategia es modificar a las células presentadoras de antígeno para que directamente, infundidas en los pacientes, vayan al ganglio, vayan al órgano linfoide secundario y presenten así los antígenos ya cargados, ya tumorales, evitando esa estrategia que hace el tumor de inducir la inmadurez de la célula dendrítica para evitar el reconocimiento y la presentación antigénica en el ganglio, ¿sí? Entonces, ustedes saben que las células dendríticas pueden incorporar a los antígenos tumorales, ¿sí? Procesarlos y expresarlos en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad, ¿sí? Entonces, si yo ex vivo obtengo los monocitos del paciente, los someto a un extracto tumoral, y acá ese extracto tumoral puede ser del mismo paciente o puede ser de otros pacientes de los que se han tomado muestra, y obviamente acá hay un problema de compatibilidad, pero en realidad yo no le voy a dar a la célula, o sea, por más que le dé la célula entera o le dé la célula lisada, hecha como extracto, ¿sí? Esta célula va a ser capaz de procesar ese antígeno y ya me olvido de ese problema, ¿sí? Entonces voy a tener una célula tumoral, perdón, una célula dendrítica que expresa antígenos tumorales. Hay un trabajo muy lindo hecho en el hepatocarcinoma de hace unos años, donde se utilizaban células tumorales humanas, ¿sí? Líneas celulares tumorales humanas que compartían antígenos con los antígenos encontrados en hepatocarcinoma. Por ejemplo, un antígeno que se llama NIESO, que es New York, bueno, no importa, es el nombre de un antígeno que las células tumorales de los hepatocitos tumorales lo expresan, pero también lo expresa el páncreas, también lo expresa el colon, también lo expresa en melanoma, ¿sí? Se han visto en distintos tipos de tumor, con lo cual la estrategia está buena porque abarca distintos tipos de tumor. Las células dendríticas pulsadas con esos tumores, pulsadas quiere decir que ya están expresando en su complejo mayor histocompatibilidad esos antígenos tumorales, son reinfundidas en el paciente, van al ganglio, ¿sí? Se encuentran con las células T, muestran los antígenos, presentan los antígenos y generan células T nuevas, nuevos clones, amplifican la respuesta hacia el aumento de los clones específicos contra los distintos antígenos tumorales para que la célula T vaya al entorno tumoral y despliegue sus funciones efectoras, ¿sí? Esta es otra terapia que se ha probado, por ejemplo, en el cáncer de próstata refractario. Refractario quiere decir que no, refractario a la quimioterapia, ¿sí? Que no respondió a la quimioterapia, ¿sí? Sobre todo el cáncer de próstata metastásico. Se han probado estas vacunas, se conocen con el nombre de vacunas con células dendríticas, en este caso se llama Sipuleucel,
Y acá vemos los pacientes que no han sido tratados, ¿sí?, con este cáncer de próstata metastásico refractario, en amarillo, donde su promedio de sobrevida es de 22 meses, más o menos, mientras que aquellos tratados con estas células dendríticas pulsadas, con antígenos de próstata, ¿sí?, aumenta la sobrevida en aproximadamente 4 meses, ¿sí? Obviamente es poco, pero para un paciente con un tumor quizás que es un montón. Este tipo de tratamientos es obviamente muy caro porque hay que obtener las células del paciente, modificarlas ex vivo, lo mismo que las CAR T-cells, pero están funcionando tan bien que se amplifican, empieza a haber más laboratorios que los producen y, bueno, la demanda se vuelve mayor y eso baja un poco el costo, ¿sí? Y los que están en este momento obteniendo tasas de respuesta muy, muy altas es el uso de anticuerpos monoclonales. Esto ya lo recontravimos antes y a lo largo de la teórica. Ustedes saben que además de la presentación mediada por el TCR y el complejo mayor histocompatibilidad, necesitamos las señales de coestímulo, ¿sí? Cuando la célula ya cumplió con su función, ¿sí?, una célula normal, una célula T fisiológica, cumplió con su función, empieza a expresar moléculas inhibitorias de la activación para volver a los niveles basales, para limitar la expansión clonal, para bajar los niveles de activación, entrar en anergia, morir o convertirse en una célula de memoria, ¿sí? ¿Qué hace una célula tumoral? Una célula tumoral expresa, bueno, acá está puesto desde el punto de vista de la célula presentadora de antígeno, pero podemos verlo desde el punto de vista de la célula presentadora de antígeno o de la célula tumoral, ¿sí? Empieza a expresar ligando de PD1 o induce la expresión de células T reguladoras, el reclutamiento, mejor dicho, que llevan esta molécula de manera constitutiva, ¿sí?, compitiendo por la célula presentadora de antígeno, induciendo su anergia, su madurez, ¿sí?, y evitando una presentación antigénica adecuada. Los anticuerpos monoclonales más importantes que se han desarrollado son contra el CD20, contra el CD52, contra el CEA, que es el antígeno carcinoma embrionario, contra el 2, que les dije que se expresaba en cáncer de mama, contra antígenos tumorales en melanoma, ¿sí?, el GD2, que les habíamos visto que era un nucleócido, una glucoproteína. Pero no tenemos que confundir, ¿sí?, el uso de anticuerpos monoclonales con el uso de anticuerpos monoclonales que estimulen la respuesta inmunitaria, ¿sí? Todos estos son anticuerpos monoclonales que reconocen y bloquean distintos tipos de antígenos en los tumores, ¿sí? Si el anti-HER, ¿sí?, el trastuzumab, básicamente, se pega al receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí?, bloquea la unión del receptor del factor de crecimiento epidérmico con el factor de crecimiento epidérmico. Y eso bloquea, de alguna manera, las señales de proliferación que desencadena cuando el factor de crecimiento epidérmico se une a su receptor, ¿sí? Entonces, este es el uso de un anticuerpo monoclonal que bloquea señales de proliferación, ¿sí? Y por eso contribuye a la eliminación o a la disminución de la proliferación de los tumores. Pero no es inmunoterapia, ¿sí? Lo mismo que el CD20. El CD20 bloquea la proliferación de los linfocitos B, el anti-CD20, ¿sí? El antígeno carcinoma embrionario bloquea la proliferación de las células, por ejemplo, de tumores de próstata. Entonces, eso es el uso de anticuerpos monoclonales, ¿sí?, para bloquear señales proliferativas o señales que contribuyen a la progresión de los tumores, ¿sí? Diferente es el uso de anticuerpos monoclonales que bloquean señales inhibitorias, como las que vimos recién, para estimular la respuesta inmunitaria. Esa es la inmunoterapia, ¿sí? Entonces, no confundamos el uso de anticuerpos monoclonales contra distintos tipos de receptores o factores de crecimiento
para evitar la proliferación de los tumores con la inmunoterapia que se usa, sobre todo un tipo de inmunoterapia que se usa anticuerpos monoclonales para potenciar la respuesta inmunitaria, ¿sí? Como es lo que les dije recién, ¿sí? Utilizar anticuerpos anti-CTLA4 o anti-PD1 para bloquear estas uniones. Si yo bloqueo el CTLA4 con un anti-CTLA4, impido esta unión. Y si impido esta unión, esta célula presentadora de antígeno va a poder hacer su función como corresponde, ¿sí? Porque este se va a unir al CD28, ¿sí? Y si impido la unión entre el PD1 y el PD1 ligando, lo que hago es inhibir que esta célula entre en energía. Vamos a volver un minutito rápidamente a la... Tendría que haber puesto, no me di cuenta, esta presentación, esta diapositiva de nuevo al final. Se las voy a cambiar en la teórica que subí al campus. Si yo, presten atención acá, está el anti-CTLA4 y acá está el anti-PD1. Si yo utilizo un anticuerpo monoclonal que bloquea esta molécula, impido que suceda esto. La anergia, ¿sí? O la inhibición de la proliferación del linfocito T. Si yo uso un anticuerpo monoclonal que bloquea la unión del PD1 con el PD1 ligando, ¿sí? Expresado en la célula tumoral, ¿sí? Bloqueo que suceda esto, la anergia o el agotamiento del linfocito T, que a lo mejor no está agotado ni enérgico, pero que recibe esa señal porque el tumor está expresando un montón de PDL1, ¿sí? Entonces, utilizo un anticuerpo monoclonal que inhibe puntos de control negativos, puntos de control inhibitorios, ¿sí? Por eso se llaman inhibidores de checkpoints inmunes, immune checkpoints inhibitors, ¿sí? Los van a encontrar así. El anti-CTLA4 o el anti-PD1 son de los anticuerpos monoclonales que potencian la respuesta inmunitaria por bloquear mecanismos de evasión disparados por los tumores, tanto a través de la expresión de moléculas de coestímulo negativas en la misma célula tumoral, como el PDL1 ligando, o por la inducción de la reclutamiento de células T reguladoras que expresan CTLA4 y compiten con las células dendríticas por la activación de las células T. ¿De acuerdo? Y simplemente para ya ir terminando, les muestro, por ejemplo, en este paciente, donde se usó el anti-CTLA4, ¿sí? Acá abajo tenemos, acá arriba tenemos los pulmones, ¿sí? Y el cerebro de un paciente con melanoma. Estas son metástasis pulmonares y cerebrales de un paciente con melanoma. Fíjense, acá hay metástasis, ¿sí? Acá hay metástasis, acá, acá, acá. Todo eso que se ve en la imagen son metástasis pulmonares de melanoma. Y acá metástasis cerebrales de melanoma. Después del tratamiento con anti-CTLA4, prácticamente desaparecen esas metástasis, ¿sí? Estas dos que están acá, estas tres que están acá, ahora ya no están. Esta que está acá, ahora ya no está. Esta que está acá, ahora ya no está. Esta que estaba acá, ahora ya no está, ¿sí? Realmente impresionante. Entonces, los avances en la comprensión de cómo es el entorno tumoral en relación a la respuesta inmunitaria, que podemos llamar la inmunobiología tumoral o la inmunobiología del cáncer, y el desarrollo de nuevas estrategias de inmunoterapia, abren un nuevo capítulo en los tratamientos contra el cáncer. El cambio del panorama se basa en el descubrimiento de los puntos de control inmunitario y el éxito que tienen estos inhibidores, también en el avance, por ejemplo, de la terapia génica para generar células T genéticamente modificadas, como las CAR T-cells, que no solo reconocen específicamente los tumores por su TCR, sino también por su antígeno, por su receptor quimera. El enfoque del tratamiento, ya en el caso de la inmunoterapia, no es que la inmunoterapia haya reemplazado a las otras terapias, sino que es complementaria de las otras terapias e incluso en algunos casos es primera línea, ¿sí? Se utiliza primero, se modula ese entorno
por ejemplo, se tratan las metástasis y luego se da quimioterapia o se da radioterapia, eso depende muchísimo del tipo de tumor, pero las respuestas son tan buenas que el enfoque de la inmunoterapia ya no tiene que ver con la célula tumoral, sino con el sistema inmunitario del huésped. ¿Sí? Yo estoy buscando potenciar la respuesta que existe en un primer momento y que el tumor se las ingenia para evadir. Algo muy importante de las respuestas que se dan en inmunoterapia es que son duraderas, ¿sí? Algo que es diferente o que es bien significativo y distintivo de la inmunoterapia respecto de los otros tipos de terapia contra el cáncer. Porque muchas veces en los pacientes ocurren las recidivas, ¿sí? O sea, la aparición de células tumorales a partir de nichos, sobre todo basados en la proliferación de células STEM, ¿sí? De cáncer, stem cell, ¿sí? Esas células que yo les dije que existían en los tejidos, capaces de autorrenovar esos tejidos y mantener la dinámica de la homeostasis de un determinado tejido, también existen para el cáncer. Y hay células que se autorrenuevan y forman tumores. Esas células iniciadoras de tumores muchas veces, con la cirugía, con la quimioterapia o con la radioterapia, no desaparecen del tumor. Sobre todo en las cirugías, ¿sí? No se extraen todas las células. Entonces esos tumores, muchas veces los pacientes son mantenidos con tratamientos adyuvantes, ¿sí? Para evitar el desarrollo o la proliferación de esas células que han quedado, ¿sí? Que no se pueden ver en la imagen y que no se pueden detectar sus antígenos en periferia, porque la concentración, por decirlo de alguna manera, o la magnitud es muy pequeña, ¿sí? Y ahí es donde la inmunoterapia es importante, porque muchas veces se hace la cirugía y luego se trabaja con inmunoterapia, porque vimos que el sistema inmunitario era muy importante cuando los tumores eran incipientes, ¿sí? Entonces, un tumor resecado, un tumor primario que se trata con cirugía, ¿sí? Si quedan células, sobre todo cáncer stem cell, pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario. El sistema inmunitario evita que haya recidivas, ¿sí? O el tratamiento con respuesta con anticuerpos monoclonales que estimulan la respuesta inmunitaria o con células CAR T-cells o con células dendríticas que potencian el número de clones, ¿sí? Específicos contra el tumor, ¿sí? Permite que las respuestas sean durables, sean más extensas que con cualquier otro tipo de terapia, por esto de que el sistema inmunitario es muy importante cuando los tumores son incipientes, y por otro lado porque tienen memoria, ¿sí? Como vimos muy al principio en la diapositiva, en donde el ratón, el que le habían inoculado las células tumorales, creció el tumor, y después las células T lo barrieron, ¿sí? Esas células T conservaban la capacidad de reconocer a ese tumor porque venían del animal que primero tuvo el tumor. Y en el otro animal, donde se inoculó las células tumorales nuevamente, ¿sí? Nunca creció el tumor porque había células T de memoria capaces de reconocer esas células que estaban siendo inoculadas de nuevo, ¿sí? Y eliminarlas. Entonces, esta capacidad distintiva del sistema inmunitario de tener memoria, ¿sí? Hace que las respuestas a la inmunoterapia sean durables hablamos de años, ¿sí? Hablamos de años de durabilidad de las respuestas, y eso se traduce en los pacientes en sobrevida a largo plazo, ¿sí? Bueno, lo último que les muestro es más o menos un paisaje de cuántos tipos de estrategias de inmunoterapia se vienen poniendo en juego y estudiando y probando en distintos trials en pacientes. Imagínense, la primera se aprobó en 2011, en 2017, sí, estrategias, acá no se ve bien obviamente, pero digamos, estrategias que quieren conocer nuevos antígenos asociados a tumor, TAA, sí, eran muchas en 2017, y estrategias que tratan de encontrar puntos de control para ser inhibidos o para ser estimulados, aumentaron, ¿sí? En mayor medida en los últimos años, ¿sí? O sea, solo en 2 años esta cantidad de estrategias, ¿sí? Se vio muy potenciada. Así que fíjense qué importante es estimular el sistema inmunitario para poder reconocer aquellas células transformadas y evitar o contribuir a erradicar, a eliminar, a disminuir la progresión en los pacientes con cáncer.